Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje: El purgatorio. Los detalles. El purgatorio, no nos dejemos engañar. En 1 de Corintios 15:52, la Biblia dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados. En estos que resucitarán están incluidos todos los santos verdaderos, las santas verdaderas, y la única Virgen que ha existido, María. Todos ellos son los hijos de Dios que están en el paraíso, esperando el regreso de Cristo. Nosotros los que buscamos, clamamos, y tratamos de obedecer al verdadero Dios a través de Jesucristo, esperamos también estar entre estos que resucitarán, como dice 1 de Corintios 15:52, si Jesucristo no regresa mientras todavía estamos vivos. Todos los que necesitan resucitar tienen los sentidos de percepción, ver, escuchar, sentir, etc., inactivos. Apocalipsis 6:11 dice que Dios pone a descansar a las almas que califican para su reino, que son las almas de los que mueren en este mundo y fueron salvos por Jesucristo. Porque Dios las induce a descansar, debido a que algunas almas son impacientes, en sus esperas del regreso de Cristo a esta tierra, ver Apocalipsis 6:10. Jesucristo resucitó, Él puede escuchar nuestras oraciones, porque Él ya resucitó para permanecer en el ambiente espiritual de Dios. De acuerdo a la Biblia, Jesucristo es el único que ya resucitó, de la manera como indica 1 de Corintios 15:52. Ningún santo, santa o virgen puede contestar oraciones, porque todavía no ha resucitado para continuar una vida en el ambiente espiritual. Los demonios engañosamente contestan las oraciones enviadas a santos, santas, a vírgenes, y demás criaturas. Lo que les sucedió a Adán y Eva al principio de la humanidad, que fueron engañados a que decidan comer la fruta prohibida, los demonios de Satanás lo continúan haciendo hoy en día, al engañar a los descendientes de Adán y Eva, como a usted y a mí, usando diferentes maneras de hacerlo. Jesucristo reveló que Satanás es el príncipe de este mundo, en San Juan 14:30, y siendo Satanás un príncipe espiritual en el mundo y totalmente en contra de Dios, Satanás tiene el poder de engañar a la mayoría de la gente, y puede darles su poder a sus demonios para que engañen también. No nos dejemos engañar por Satanás y sus demonios. La Biblia, en Apocalipsis 12:9, dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muchas personas dirán que esto está en Apocalipsis, y que por eso todavía no ha ocurrido. Sin embargo, Satanás y sus demonios ya fueron arrojados a este mundo. Jesucristo, en Lucas 10:18 en la Biblia, dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás y sus demonios cohabitan con nosotros porque ellos fueron arrojados a esta tierra. Ellos son tan de este mundo como somos nosotros, porque ya han transcurrido incontables años desde que llegaron a esta tierra y las metas principales de ellos son engañar, matar y destruir. Ellos se mueven a gusto desde esta tierra al infierno y viceversa. Dios nos cuidará de ellos si nos mantenemos obedientes a Dios, según Él nos dice que lo hagamos en su Biblia. Satanás y sus demonios nos ven como una granja de humanos, como animales domésticos de ellos. Satanás es el padre de todas las enfermedades y de todos los males que nos llegan. Muchas personas,
cuyas almas fueron salvas por Jesucristo, han muerto asesinadas sin que las autoridades de este mundo puedan hallar quiénes fueron los asesinos. Estas almas se fueron con un deseo tremendo de justicia, porque no merecían ser asesinadas. Pero ellas no pueden revelar a las autoridades terrestres quienes las mataron. Cuando estas almas resuciten de la manera que nos declara 1 Corintios 15:52, entonces ellas podrán declarar acerca de los asesinos. Mientras tanto, aparte de Jesucristo, nadie que vivió en este mundo en carne y huesos, puede comunicarse con los que todavía viven. Así como los asesinados, que se fueron de este mundo sedientos de justicia, y no pueden declarar al mundo acerca de los asesinos, de ese mismo modo ningún santo, santa, o virgen puede revelarnos informaciones de ultratumba ni contestar oraciones. Nada pueden hacer ellos por nosotros. Los demonios de Satanás engañosamente lo hacen. Apocalipsis 5:11 dice que Dios tiene millones de ángeles disponibles para laborar para Dios y para asistirnos. Jesucristo puede escucharnos y darnos revelaciones, porque Él ya fue resucitado por Dios. La Biblia da a entender que Jesucristo es el único que ya fue resucitado, para continuar en la vida espiritual. Por otro lado, Apocalipsis 20:5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos son los que no califican para ser hijos de Dios. Porque estos que resucitarán 1000 años después, son los que no lograron y los que no lograrán salvarse debido a sus pecados de rebeldía contra Dios, y por no haber aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Cuando ellos resuciten, serán juzgados en el tribunal de Dios. Para nosotros los que todavía vivimos, no es necesario mirar hacia un purgatorio, para salvar el alma personal de cada quien. Todo lo que se necesita es aceptar a Jesucristo como el Salvador personal, y mantenerse obediente a Dios, después de haber aceptado a Jesucristo. La Biblia no menciona la existencia de un purgatorio, tampoco dice que las almas de algunos de los muertos se purifican en algún lugar. Lo que la Biblia enseña sobre el pecado y la muerte, desmiente la doctrina del purgatorio. Simplemente algunas personas relacionan algunos versículos de la Biblia con un purgatorio. Sin embargo, Jesucristo habló directamente de la existencia del infierno. Por eso el infierno es real y hay que evitarlo. Según la doctrina católica, el purgatorio es un lugar o estado de expiación temporal, donde son retenidas las almas para lograr su completa purificación, es decir, el perdón de sus pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que los muertos tienen que sufrir una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y añade, la tradición de la Iglesia, habla de un fuego purificador. Sin embargo, esta no es una enseñanza de la Biblia. La Nueva Enciclopedia Católica, declara, al fin de cuenta, la doctrina católica sobre el purgatorio, se basa en la tradición, no en las Sagradas Escrituras, segunda edición, volumen 11, página 825. Lo que purifica a una persona de sus pecados, es la fe en Cristo Jesús, junto con la obediencia a Dios. De acuerdo con la Enciclopedia Católica, el purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran enteramente libres de pecados veniales, o no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Para resumir, en la teología católica, el purgatorio es un lugar donde va el alma, después de la muerte,
para purificarse de pecados que no han sido totalmente pagados durante la vida. ¿Está esta doctrina del purgatorio de acuerdo con la Biblia? Absolutamente no, la Biblia no contiene la palabra purgatorio. Jesús murió para pagar la pena por todos nuestros pecados, Romanos 5:8, en la Biblia. Isaías 53:5 declara, mas, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió por nuestros pecados, para que pudiéramos ser librados del castigo por nuestras desobediencias a Dios. El decir que debemos sufrir la paga por nuestros pecados, es lo mismo que decir que el sufrimiento de Jesús fue insuficiente. El decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en el purgatorio, es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús, 1 de Juan 2:2. La idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte, es contraria a todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. El primer pasaje de la Escritura que señalan los católicos como evidencia del purgatorio, es 1 de Corintios 3:15, el cual dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque, así como por fuego. 1 de Corintios 3:12-15, es usado como una ilustración de cosas que serán pasadas a través del fuego, como una descripción del juicio de las obras de los creyentes. Si nuestras obras son de buena calidad, oro, plata, piedras preciosas, ellas pasarán a través del fuego sin sufrir daño, y nosotros obtendremos la recompensa por ellas. Si nuestras obras son de baja calidad, madera, heno y hojarasca, ellas serán consumidas por el fuego y no habrá recompensa. Este pasaje no dice que los creyentes pasarán a través del fuego, sino más bien, que las obras de los creyentes serán pasadas por fuego. 1 de Corintios 3:15 se refiere al creyente, escapando a través de las llamas, no, siendo purificado por las llamas. El purgatorio, como muchos otros dogmas católicos, está basado en un malentendido de la naturaleza del sacrificio de Cristo. Los católicos ven la misa y la Eucaristía como una repetición del sacrificio de Cristo, porque no han podido comprender que el sacrificio de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre, fue absoluto y perfectamente suficiente, Hebreos 7:27. Los católicos ven las obras meritorias como una contribución a la salvación, debido a que se equivocan al no reconocer que el pago del sacrificio de Cristo, no tiene necesidad de contribuciones adicionales, ver Efesios 2:8-9. De igual manera, el purgatorio es entendido por los católicos, como el lugar de purificación en preparación para el cielo, porque ellos no reconocen que, por el sacrificio de Jesucristo, ya fuimos limpiados, declarados justos, perdonados, redimidos, reconciliados, y santificados. La idea misma del purgatorio, y de las doctrinas que con frecuencia se vinculan a él, rezar por los muertos, la indulgencia, las obras meritorias a favor de los muertos, etc., todas fallan en reconocer que la muerte de Jesús fue suficiente para pagar la pena por todos nuestros pecados. Jesús, quien era y es Dios encarnado, Juan 1:1,14, pagó un precio infinito por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados, 1 de Corintios 15:3. Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, 1 de Juan 2:2. El limitar el sacrificio de Jesús a la expiación del pecado original, o los pecados cometidos antes de la salvación,
es un ataque a la persona y la obra de Jesucristo. Si debemos en algún sentido pagar por ello, expiar por ello, o sufrir por nuestros pecados, eso indica que la muerte de Jesús no fue un sacrificio perfecto, completo, y suficiente. Para los creyentes, después de la muerte significa estar, ausentes del cuerpo y presentes al Señor, 2 de Corintios 5, 6-8, Filipenses 1, 23. Nótese que esto no dice, ausente del cuerpo, en el purgatorio con el fuego purificador. No, por el sacrificio perfecto, completo y suficiente de Jesús, después de la muerte, estaremos inmediatamente en la presencia del Señor, totalmente purificados, libres de pecado, glorificados, perfeccionados, y finalmente santificados. Que Dios nos siga bendiciendo.